Bueno, buenas tardes a todos. Para los que van entrando, vamos a esperar hasta I5 para empezar la reunión mientras que se une la gente. Bueno, muy buenas tardes, noches ya sería a todos. Muchas gracias por unirse a esta reunión. Yo soy Alan Báez del equipo de FPT, F para Todos, y estamos en otra edición más de lo que sería nuestro ciclo de charlas que hace un ingeniero. En este caso, vamos a vamos a abordar la carrera de la ingeniería civil. Y hoy tenemos una invitada muy buena. Eh, la ingeniera que nos va a estar hablando sobre la carrera es la ingeniera Sole Núñez. De, para que le conozcan un poco, que seguro le conocen, ¿verdad? Les voy a leer un poquitito de su currículum, ¿verdad? Ella es ingeniera civil egresada con honores de la FIUNA, es máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford, fue ministra de Vivienda y Hábitat del Paraguay en el periodo 2014-2018 y durante su administración hubo un incremento significativo de la cantidad de viviendas sociales entregadas por el gobierno. Impulsó y concretó la redacción de la primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat del Paraguay. En el año 2015 fue electa presidenta de la Asamblea de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano para América Latina y el Caribe. Fue directora de la ONG Techo en Paraguay del 2009 a 2013 y miembro del Consejo Asesor de varias organizaciones de la sociedad civil. Egresada del programa de liderazgo de la competitividad global de la Universidad de Georgetown y fue
reconocida por el Foro Económico Mundial como joven líder global, entre muchas otras cosas. Inge, mucho gusto tenerte aquí para esta charla. Así que, nada, desde el equipo muchas gracias y te dejo. Ahí me dejas el micrófono. Bueno, buenas tardes, noches ya. La verdad que durante el invierno que oscurece súper temprano, a veces uno pierde la noción de qué momento estamos en la tarde y en la noche. Así que espero que todos estén muy bien. Muchas gracias, Alan, Daniel, a todo el equipo por la invitación. Para mí siempre es un honor tener la posibilidad de conversar con estudiantes en general. Y si hablamos de estudiantes de la carrera de ingeniería, mucho más. Eso me remonta automáticamente a uno de los mejores años de mi vida, que fue la etapa universitaria, en muchísimos aspectos, no solamente, digamos, en lo personal o académico que uno crece, sino que siento que a mí la facultad me permitió ampliar muchísimo más mi visión país, mi visión de mundo y bueno, siento una envidia sana por ustedes que están ahora mismo en ese momento y también invitarles antes de entrar a la charla en específico que aprovechen al máximo, ¿verdad? Este es el momento para ser esponjas en todo el sentido de la palabra, que puedan absorber la mayor cantidad de conocimiento, que puedan hacer la mayor cantidad de preguntas. Eso es muy importante, ese ejercicio de preguntar es muy importante durante nuestra vida como estudiantes. A veces uno tiene miedo de preguntar porque piensa que va a quedar como sonso, como ignorante, como que no sabe. Todos estamos permitidos, digamos, a preguntar y a ahondar en absolutamente todo, entonces no se cansen de hacer eso. Y al mismo tiempo quiero también transmitir como mi empatía, reconociendo los momentos difíciles que también significan esta crisis que nos afecta a todos, que nace una crisis sanitaria, pero automáticamente se transforma en una crisis económica, social, pero también una crisis de capital humano. Y cuando hablamos de una crisis de capital humano, estamos hablando de los miles de estudiantes, tanto universitarios como de colegio en nuestro país, que tienen que enfrentar su periodo de estudio en una virtualidad obligada, con las serias dificultades que tenemos todavía como país para tener a nuestro alcance todas las herramientas que nos permitan sacar el jugo, digamos, la experiencia estudiante en esta virtualidad lo máximo posible. Entonces, decirles que estoy con ustedes, que la verdad que espero que esto pase pronto y que todos puedan continuar adelante con sus aspiraciones y con sus sueños y que esta pandemia sea apenas un obstáculo que vencer y que no signifique demasiada dificultad para ustedes, ¿no? Habiendo dicho esto, bueno, quiero compartir una pequeña presentación. Le decía yo a Alan y a Daniel que no preparé ninguna presentación sofisticada, muy compleja. Sí quiero hablarles de lo que a mi entender, primero significó para mí la ingeniería civil, significa hoy en día la ingeniería civil para el Paraguay. Entonces voy a compartir pantalla, me confirman si es que se ve, por favor. ¿Ahí ven? Sí, que está Sí, presentando. Inge. Genial. Bueno, ¿por qué seguir ingeniería civil? Bueno, la ingeniería civil, le voy a contar primero mi historia de vida porque también creo que está bueno poder tener la oportunidad de compartir esto con ustedes, ¿verdad? Yo sabía desde muy pequeña, desde chica, siempre tuve una tendencia a querer armar y desarmar cosas, ¿verdad? Era un dolor de cabeza para mis papás. Entonces, desde muy chica, lo típico que hacen los adultos con los niños, me insistían que yo iba a ser arquitecta al crecer, ¿verdad? Y yo convencía, porque uno escucha siempre, no, vas a ser arquitecta porque te gusta armar, te gustan las casas, te gustan la estructura, no sé qué. Entonces, en bachillerato técnico en el colegio traté de especializarme en algo que estaba como relacionado con la arquitectura. Rápidamente me di cuenta que eso no era lo mío, ¿verdad? Que la parte de creatividad, digamos, de diseño me gustaba, pero en verdad yo tenía más facilidades hacia las matemáticas, la física, álgebra, el cálculo, me gustaban los números.
En mi casa no hay ningún ingeniero civil. Bueno, mi abuelo era ingeniero civil, pero falleció cuando yo era muy chica. Y de la noche a la mañana, uno de los últimos días del colegio, digo, no, yo quiero seguir ingeniería civil, me anoto en el cursillo y comienzo a estudiar para ingresar en la facultad. Y me acuerdo que uno de los determinantes también, además de la facilidad hacia las matemáticas y las físicas, ¿verdad?, que recuerdo hasta el día de hoy, era que yo había agarrado un periódico en mi casa, que el título, ¿verdad?, o sea, la tapa del diario decía que Paraguay era el país más atrasado en kilómetros de rutas construidas. Yo tenía 17 años, no entendía por qué pasaba eso, pero me daba una vergüenza ser de Paraguay, que Paraguay sea el país más atrasado en toda la región en kilómetros de rutas construidas, y de alguna manera sentí un llamado a querer hacer algo al respecto. Cuando eso, imagínense, yo pensé que iba a especializarme en ingeniería civil, terminé eligiendo otra rama de salida, ¿verdad?, que eso también es bueno y uno tiene que estar siempre abierto, digamos, a otras opciones, pero lo lindo, digamos, de la historia es de que de alguna manera lo que a mí me motivó es poder conectarme con esa realidad social, económica, política de nuestro país, que al final tiene que estar también en tela de juicio cuando nos toca decidir qué queremos estudiar. ¿Por qué? Porque un estudiante, un profesional que tiene que estar formado para servir, digamos, a la realidad nacional que le toca enfrentar, es una de las cosas que yo siempre también critiqué de alguna manera a la facultad, a la Universidad Nacional en general. Yo siento que, al menos en mi época, se podía hacer mucho más para formar estudiantes, formar profesionales que tengan una conexión mucho más próxima con la realidad del Paraguay, no formar ingenieros de gabinete simplemente, ingenieros entre cuatro paredes, teóricos de libros que después se topan con el mercado, con la realidad del Paraguay, que les cuesta digamos, muchísimo poder desarrollarse plenamente. Entonces, yo sé que la facultad fue mejorando bastante. Imagínense que en mi época ni siquiera existía la extensión universitaria, mucho menos el concepto de responsabilidad social universitaria, que de hecho está todavía en pañales en Paraguay. Pero yo sentía que había como una necesidad de acortar esa brecha entre la academia y las verdaderas necesidades que tiene nuestro país. Entonces, para mí la ingeniería civil es una carrera que transforma realidades. Prácticamente todo lo que vemos a nuestro alrededor está hecho por un ingeniero civil. Una obra de infraestructura que en general podemos definir podemos tomar como la definición más simple, digamos, de qué es la ingeniería civil, de qué se ocupa la ingeniería civil. Bueno, primero, además de ser una rama de la ingeniería, que para mí en la concepción más simple, si uno decide estudiar ingeniería, lo más seguro que independientemente de la especialidad que elija al final de la carrera, uno va a estar entrenado para solucionar problemas, ¿verdad? Si hay algo para lo cual nos entrenan en la Facultad de Ingeniería, es para aprender lógica, comprensión, poder estar orientados a resolver problemas. Y eso es una aptitud demasiado valiosa en contextos como los nuestros, que todavía tenemos muchos desafíos por delante. Y si ponemos una lupa en la ingeniería civil, ¿verdad?, porque esto es algo que es común a todas las ingenierías, con la ingeniería civil podemos decir que se ocupa del diseño, la construcción y el mantenimiento de la infraestructura en general, ¿verdad? Y lo que les decía antes, que prácticamente todo lo que está alrededor nuestro está tocado por algún ingeniero civil, es porque hoy si las ciudades están conectadas es porque existen rutas. Si las rutas pueden atravesar ríos es porque existen puentes. Si hoy si hay edificios que componen la ciudad, que permiten y facilitan la relación entre los ciudadanos de una ciudad, es porque hubo un ingeniero haciendo un cálculo. Si cuando llueve, bueno, a pesar de las dificultades que tienen nuestras ciudades, pero si cuando llueve se pueden evitar los raudales, es porque un ingeniero diseñó un buen sistema de evacuación de las aguas pluviales. Prácticamente todo lo que facilita nuestra vida en este mundo tiene la mano de un ingeniero civil. Es la disciplina encargada de llevar a cabo toda clase de infraestructura que la sociedad necesita para su desarrollo. Por eso quiero también felicitarles desde ya por el hecho de haber elegido la carrera de ingeniería. Ustedes saben de que en Paraguay, en general, nosotros estamos muy detrás con la producción de ingenieros, si podemos ponerle un nombre, ¿verdad? O sea, creo que sacamos al mercado
un ingeniero cada 30.000 habitantes, cuando lo ideal es que sea un ingeniero cada 1.000 o cada 2.000 habitantes. O sea, estamos muy por debajo de lo que se recomienda ideal, al menos por los países que están, los países ya desarrollados. Pero un ingeniero, además de enfocarse en lo que hablamos, el diseño de la infraestructura, del mantenimiento y tal, tiene una mirada mucho más amplia de gestión y explotación de los proyectos que lleva adelante. También en una visión económica, porque no se puede divorciar, digamos, la realidad de infraestructura, una visión económica, un entendimiento de lo que esto significa para la economía. En los tiempos de hoy, sobre todo con el cambio climático, los desafíos que representan el medio ambiente, la sostenibilidad de alguna manera está transversal a la formación de todo ingeniero civil. Y es muy importante como que entender también esto, porque bueno, esto es lo que hace a un ingeniero civil y claramente también a la capacidad que tenemos como ingeniero civil. Ya les incluyo a ustedes porque estoy segura que muchísimos de los que hoy están acá van a elegir seguir la carrera de ingeniería civil en agentes de cambio en nuestro país. La ingeniería civil, lo que les decía, está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas de las construcciones que facilitan nuestra vida pasaron por las manos de un ingeniero civil. Esto es un tema que quería compartir con ustedes, ¿verdad? Que siento que es un gran como cambio quizá de la generación de nuestros padres a la generación que hoy en día nos toca vivir, lo que demanda el mercado laboral en general y sobre todo los desafíos que tenemos por transformar en nuestros países, ¿verdad? No me refiero solamente a la realidad de Paraguay, sino que me refiero a la realidad que está atravesando la humanidad en general. Y anteriormente, digamos, las generaciones anteriores, estaba muy instalado que si uno decidía seguir ingeniería civil, prácticamente no podía desviarse ni un poquito de esa especialidad en particular que elegía para profesionalizar su carrera. Y el mercado laboral y el mundo en general hoy en día demanda cada vez más profesionales que se interconecten con otras disciplinas. Entonces, independientemente que ustedes elijan seguir la carrera, yo creo ahí que la ingeniería civil tiene una bondad, ¿verdad? En el sentido de que un ingeniero civil que también entienda de economía, o un ingeniero civil que esté mucho más conectado con la arquitectura, o un ingeniero civil incluso que entienda de psicología, ¿verdad? O sea, uno puede ver como esas interdisciplinas, esa conexión que se da entre diferentes disciplinas y carreras en el mundo, y siento que la ingeniería civil es una carrera bastante noble, y sobre todo en la cual no existen y no abundan ese tipo de profesionales en el mercado. Entonces hay una oportunidad enorme para que ingenieros civiles que egresan al mercado puedan decidir después especializarse en mi caso, yo me especialicé en una maestría en políticas públicas después de haber estudiado gerenciamiento de proyectos. Yo egresé a la Facultad de Ingeniería, me especialicé en gerenciamiento de proyectos de construcción, siempre súper técnico, busqué algo que sea más amplio. Después de mi paso por la función pública, sentía esa necesidad de poder complementar una formación muy técnica con las ciencias sociales, donde me adentré profundamente en la filosofía política, en la economía, en leyes, en ciencias políticas. Y si uno piensa, digamos, cuántos ingenieros tenemos que especializar en políticas públicas, probablemente no muchos, ¿verdad? De igual manera, si pensamos en ingenieros especializados en economía, no hay muchos, pero se necesitan de ese tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque la ingeniería civil aporta como una visión distinta por el tipo de formación que tenemos en la facultad en general. Entonces, yo creo que eso es algo, es un aspecto muy positivo de específicamente la carrera de ingeniería civil, que hay que tener en cuenta, la posibilidad de cruzar a otras disciplinas con facilidad, tomando en cuenta la formación que tiene un ingeniero civil. Bueno, ¿y a qué se dedica un ingeniero civil? Esto es lo lindo, ¿verdad? O sea, específicamente la cantidad de especialidades que existen en la ingeniería civil es lo que le hace una carrera tan noble para que uno pueda especializarse después en prácticamente cualquier cosa y transformarse en un profesional único en el mercado. Porque quizá lo que más conocemos es la especialización en estructuras y en temas viales, construir caminos, rutas, puentes,
o estructura, que bueno, los puentes también entran en estructuras, hay muchas cosas que están cruzadas, muchos conceptos que están cruzados, pero específicamente si uno se especializa en estructuras está mucho más ligado al cálculo estructural de edificios o el cálculo en general de cualquier obra de infraestructura que se necesite. Los vialeros son como una raza aparte, por así decirlo, dentro de la ingeniería civil, un tema tremendamente necesitado en nuestro país. Yo la verdad que todavía a veces cuando cuento esta experiencia y cuento cuál fue mi motivación inicial para seguir ingeniería, casi que me gustaría volver el tiempo atrás para también inclinarme hacia esa especialidad que es apasionante y hay un campo pero enorme de cosas por hacer en Paraguay. Todavía seguimos con un déficit de infraestructura enorme. Entonces, ingenieros viales van a ser, pero acá los próximos 20, 30 años demandados en nuestro país. Lo mismo cuando hablamos en temas de saneamiento, que tenemos apenas, no sé cuánto llegamos ahora con la construcción de las últimas plantas, pero las plantas de tratamiento de aguas cloacales o las redes de saneamiento, la cobertura es bajísima en Paraguay. Asunción apenas ahora con la inversión que hizo el Banco Mundial en la zona cercana en la zona del Bañado Norte, estaba construyendo sus primeras plantas de tratamiento. Hasta entonces las aguas negras que se tiraban al río eran directas sin ningún tipo de tratamiento y en los próximos años quedan por construirse todavía otras plantas en la zona sur y central de la ciudad. Si miramos el resto del territorio nacional, el déficit es aún mayor. La ciudad de Concepción tiene tremendos problemas. También, bueno, en Caguazú, en Guairá, que me tocó recorrer todo el país desde muy temprana edad. Y la verdad es de que también es un campo que va a necesitar cada vez más profesionales ocupados de desarrollar buenos proyectos en ese sentido. La mecánica de suelos, yo tengo que confesar que geotecnia era una de las materias que más me gustaban. La mecánica de suelos es apasionante porque todo lo que implica el suelo es como trabajar con un ser desconocido, porque el comportamiento del suelo podemos estimar en función a fórmulas, a cálculos que se hacen, pero bueno, siempre está ese factor de por medio, y también en Paraguay tenemos muchísimos desafíos en esa materia: hidráulica, hidrología, transporte. El tema del transporte también, o sea, hasta que me genera como una suerte de ansiedad ir mencionando todas estas especialidades, porque si pensamos en lo que necesita Paraguay en relación a cada una de estas especialidades, el campo es enorme. Solamente en transporte vimos los proyectos que se están desarrollando con el tren de cercanías, con el Metrobús, ojalá que tengamos un tren muy pronto que conecte Asunción con Ciudad del Este, con Coronel Oviedo, con Encarnación. Esos proyectos deberían estar en carpeta para ser llevados adelante en la próxima década. Si miramos las ciencias ambientales y la formación de un ingeniero civil también vinculado al cuidado del medio ambiente, con todas las problemáticas ligadas al cambio climático y el avance que Paraguay también tuvo en los últimos años, es una de las especialidades dentro de la ingeniería civil que tiene también un potencial de crecimiento enorme. Y lo último que escribí ahí es como mi pasión particular. Muchos sabrán de que a mí me apasionan los temas urbanos. Creo que Paraguay tiene serias dificultades para gestionar correctamente el proceso de urbanización que estamos atravesando hoy en día. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica, pero la tendencia y el ritmo de urbanización que estamos viviendo es muy acelerado. Cada vez tenemos más personas migrando de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tenemos la tasa más baja de la región, pero eso no tiene que dejarnos de brazos cruzados, sino que por el contrario, es una ventana de oportunidad para aprender de qué hicieron bien y qué hicieron mal los demás países del continente, y poder preparar y construir las ciudades que van a ser las plataformas para poder garantizar el desarrollo de calidad de vida para todos los habitantes, ¿verdad? Porque el desarrollo urbano bien gestionado tiene que ver con una buena gestión del suelo, tiene que ver con una buena gestión de residuos, tiene que ver con una buena gestión de las estructuras propias que hacen a la ciudad. Y para eso, o sea, cada vez más hay especializaciones a nivel global.
donde incluso las mejores universidades del mundo buscan ingenieros civiles que puedan estar postulando a estas especializaciones por ser un tema que nos compete a todos, digamos, como humanidad, y no quiero extenderme demasiado en este tema, pero es la primera vez que la población mundial habita más en ciudades que en zonas urbanas, que en zonas rurales, más del 50%. Y por esa razón, tanto el Foro Económico Mundial como Naciones Unidas, todos han contemplado la urbanización como uno de los mayores riesgos, como también oportunidades de la humanidad en este siglo. O sea, es un tema para tener en cuenta que también representa una oportunidad para los ingenieros civiles. Y no quería, o sea, terminar la presentación, esta lluvia como de ideas, sin hablar del sentido social que tiene la carrera de ingeniería civil. Si bien la idea y este concepto estuvo presente desde el inicio, ¿verdad? Cuando yo les hablaba de alguna manera lo que me motivó a mí a seguir ingeniería civil, cuando les hablaba de que prácticamente todas las obras que están a nuestro alrededor pasaron por las manos de un ingeniero civil, cuando repasábamos cada una de las especialidades, y hay muchas más, esas no son todas, pero cuando veíamos las necesidades en el campo de la hidráulica, de la hidrología, de saneamiento, de las redes viales que necesita el Paraguay, es inevitable concluir que la carrera de ingeniería civil tiene un sentido social muy profundo. ¿Por qué? Porque todas las infraestructuras que construye, toda la infraestructura que se hace posible a partir de la mano de un ingeniero civil, tiene la posibilidad de cambiar vidas, tiene la posibilidad de transformar realidades en todos los sentidos en nuestra realidad. Y claro, o sea, cuando hablamos de sentido social, yo no quiero solamente hablarles de la posibilidad que yo tuve, ¿verdad? O sea, yo cuando termino la facultad, yo terminé con este sentimiento encontrado entre una dualidad que me dominó durante todo mi proceso estudiante, de una facilidad, lo que les contaba, por el cálculo de las matemáticas, y una pasión por los números y el cálculo, y la ingeniería en sí, la ingeniería más dura, y una pasión que yo siempre sentía que tuve por los temas sociales. Y para mí era muy importante pensar cómo poder unir las dos cosas, ¿verdad? Cómo hacer que la ingeniería civil, de una manera más explícita, pueda ocuparse de llegar y tocar a la vida, digamos, o tener un impacto positivo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿verdad? Y es así que hice mi tesis. Mi tesis fue basada en la ingeniería civil aplicada al desarrollo de una comunidad en particular, una comunidad precaria, donde aplicamos todos los conceptos de las diferentes disciplinas de la ingeniería: diseño hidráulico, diseño vial, en mecánica de suelos, trabajamos, bueno, estructuras en general, hicimos el desarrollo y la reconversión de toda una comunidad, que me fue también que me permitió de alguna manera a mí conocer mucho más en la práctica lo que genera la ingeniería. A partir de ahí comienza como toda mi historia dentro del sector privado, trabajando primero para una constructora desde gabinete. Yo siempre sentía que a mí me gustaba trabajar con la gente, quería estar en obra, no quería estar detrás de una computadora solamente haciendo cálculos. Hay mucha gente que le encanta eso y es parte también de la ingeniería y necesitamos los calculistas, pero yo quería estar en obra. Entonces rápidamente mi primer jefe me mandó como subdirectora a una de las obras, gestionando la construcción de unos supermercados, y después tuve la suerte que me ofrezcan a muy temprana edad coordinar toda la dependencia, responsabilidad social de la constructora. Entonces llevé adelante la construcción de más o menos 15 escuelas. Yo tenía 25 años, 24 años, la construcción de escuelas rurales en Concepción y en San Pedro. Hasta ahora recuerdo todas las semanas que yo agarraba mis planos, agarraba mi casco, me acompañaba o el plomero o el electricista o el albañil, que era el maestro de obra, y nos internábamos en el fondo de los asentamientos campesinos de nuestro país. Trabajé en Concepción y San Pedro, como les dije, y me tocaba transformar esos planos en realidad, ¿verdad? Yo me iba con un papel
y tenía que ocuparme de ver quiénes eran los proveedores, quién iba a proveer la piedra triturada, la arena, vamos a traer de Pedro Juan, vamos a traer de Concepción, los listones para todo el maderamen, de dónde vamos a comprar, gestionar los proveedores, articular todo lo que hacía falta para que un dibujo que yo tenía básicamente, ¿verdad? Los planos de las escuelas puedan transformarse en mejores espacios físicos para que los niños tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad, pero en un lugar que sea digno, ¿verdad? Y para mí eso era mágico. O sea, para mí la ingeniería civil es magia, ¿verdad? Tiene la posibilidad de donde no hay nada, hacer que emerja algo y exista, y eso que emerge tiene la posibilidad de transformar, o sea, fíjense lo poderoso que esto es, ¿verdad? O sea, de transformar a partir de su construcción una realidad y la vida de la gente. Y esa fue una de mis experiencias como más lindas como ingeniera. Después entré a la sociedad civil y después se habrán enterado que salté a la función pública sin tener proyectado mi cercanía, digamos, al gobierno. Yo nunca pensé llevar adelante en mi carrera o mi profesión dentro del sector público. Y esto que les pongo acá en esta última lámina, ¿verdad? Tiene que ver con lo que yo les contaba al principio, ¿verdad? Mi motivación cuando tenía 17 años para hacer ingeniería civil fue la tapa de un diario que decía que Paraguay era el país más atrasado en kilómetros de rutas construidas, detrás de todos los países de la región. Y hoy, si googleamos y miramos cómo está Paraguay, seguimos viendo de que es un desafío, y no solamente en términos de infraestructura vial. Paraguay ha aplazado en infraestructura, abril del 2019, Paraguay sigue entre los últimos en infraestructura, reporta el BID, no solamente vial. Paraguay tiene la peor infraestructura escolar, el peor posicionado en la región en cuanto a infraestructura escolar, y no repercute en el aprendizaje del alumnado, y eso repercute en el aprendizaje del alumnado, fíjense, es un informe del Banco Mundial del 2018, el Foro Económico Mundial critica la situación de infraestructura en Paraguay, y es cierto, no vamos a solucionar esto solamente teniendo más ingenieros, porque también hace falta una vocación o una voluntad política, pero lo cierto y concreto es de que a veces existe esa voluntad política, pero no encontramos los ingenieros en el mercado. Y ahí yo les puedo hablar de mi experiencia personal en los 3 años y 10 meses que me tocó administrar una de las instituciones más sensibles del aparato estatal en Paraguay. Los concursos que hacíamos de méritos y los concursos públicos de oposición, donde salíamos al mercado a buscar ingenieros civiles, se declaraban desiertos. Encontrábamos muchos arquitectos, habían también constructores de mando medio, pero no habían ingenieros civiles que puedan conectarse con la función pública para hacer que los planos que estaban ahí se transformen en una realidad para cambiar la vida de la gente. Entonces, yo les preguntaría si es que están listos para construir un mejor país, y si lo están, que puedan apuntarse a la carrera de ingeniería civil, que les aseguro que es una carrera llena de satisfacciones. Es una carrera que hace magia, ¿verdad? Van a ser magos construyendo cosas de la nada, donde no hay nada, haciendo que algo exista, y sobre todo su profesión va a tener un sentido, y un sentido que está orientado a la transformación de la vida de miles de personas en nuestro país. Así que ojalá que futuros colegas nos veamos pronto en la cancha, en el ring, trabajando para que Paraguay siga avanzando de la mano de cada vez más ingenieros civiles íntegros, trabajadores, con capacidad de gestión y llevando para adelante el Paraguay. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inge. La verdad que estuvo muy motivadora la charla. Me hizo recordar también al por qué yo decidí seguir esta carrera, pues siendo también ingeniería civil. Y la verdad es que a veces uno durante el camino también pierde un poco así la motivación porque tiene dificultades, pero uno recuerda por qué entró o por qué está siguiendo y como que le devuelve esas ganas de seguir. Yo por mi parte siempre pensaba antes de entrar que me gustaría ser ingeniero civil para construir puentes y caminos que conecten a los pueblos y llevar así el desarrollo. Tipo, esa era mi primera motivación, por eso entré a la carrera. Y nada, muchísimas gracias.
Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Ahora los compañeros se pueden anotar al costado del chat para hacer las palabras o anotar sus preguntas si de repente no quieren hablar o no sé, para que puedas leer, puedas hacerle llegar a la Inge. Diego Granada dice que le gustaría hacer una pregunta. Adelante, Diego. Buenas tardes, Inge. Buenas noches. No sé si me escuchas bien. Te escucho súper bien. Yo soy Diego Granada, ya estudiante, ¿verdad?, de Ingeniería Civil, sexto barra octavo semestre. Tuve la oportunidad también de escucharte en uno de los cursos de ENDE, ¿verdad?, del año pasado. Así que, como en su momento te agradecí, te vuelvo a agradecer por tu tiempo y por las sabias palabras que siempre nos brindas. Y habías hablado al comienzo, ¿verdad?, la parte de las interdisciplinas, ¿verdad? Cómo la ingeniería se compensa con otras ramas, ¿verdad? Y la visualización que nos da de repente, o cómo nos abre la mente el hecho de estudiar ingeniería, ¿verdad? Y te hago una pregunta concreta, ¿verdad? ¿Cómo hacemos, ¿verdad?, para dar ese paso, digamos, a anexarlo a la ingeniería civil, ¿verdad? O sea, yo entiendo, vos pasaste luego de recibirte, ¿verdad?, de ingeniería civil, tuviste tu maestría, ¿verdad?, y después hiciste otras especializaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, estando dentro de la facultad, ¿verdad?, uno vería factible que uno de repente busque cursos o cosas que le interese, como por ejemplo, para unir ya dentro mismo de la facultad, ¿verdad? Porque eh, de repente, o sea, yo al menos, ¿verdad? Tipo, a mí me gustaría salir de la facultad y hacer ya algo, ¿verdad? Ser ese cambio que vos mencionaste, ¿verdad?, para el país que tanto necesita. De repente puede ser apresurado, ¿verdad? Pero como que tenemos así cierta ansiedad por salir y salir a la cancha, ¿verdad? Y hacer las cosas. Entonces, como para estar mejor preparados, o sería mejor cada cosa a su tiempo, ¿verdad? Ir lento pero seguro, y quería saber más tu opinión al respecto. Gracias. Gracias, Diego. La verdad que súper interesante la pregunta. Yo voy a compartir, digamos, mi opinión y mi primera reacción a lo que estás consultando. Primero que obviamente la prioridad para ustedes hoy es culminar la carrera de ingeniería. Ingeniería civil, en el caso de los que siguen ingeniería civil. Entonces, hay que enfocar, digamos, no perder el foco en el sentido de que esa es la carrera troncal. O sea, el alma mater, o sea, mi alma mater es ingeniería civil. No importa que yo me especialice después en 10.000 otras cosas, ¿verdad? Yo siempre voy a nacer desde la óptica y la perspectiva del ingeniero civil, ¿verdad? Entonces, el alma mater de ustedes es la ingeniería civil. Habiendo dicho eso, ¿verdad? O sea, a mí me parece fenomenal si se encuentran posibilidades, sobre todo en este mundo virtual donde hay un montón de opciones, ¿verdad? Uno encuentra los webinars que se multiplican, pero por 1000. Hay también especialidades virtuales, no solamente en universidades locales, también internacionales. Sería genial que uno vaya testeando porque está bueno ya tener una suerte de orientación de qué es lo que calza más con tus expectativas, con lo que vos pensás que te puede llegar a gustar. En todo el mundo, por ejemplo, de la inteligencia artificial en relación a la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con ciencia de datos, que tiene que ver con, que uno diría, no, pero eso es para un ingeniero informático. No, o sea, un ingeniero civil que tenga todas las herramientas de lo que se está haciendo ahora en lenguaje en lenguaje digital, digamos, con algoritmos de aprendizaje automáticos, con inteligencia artificial. O sea, es un tema que va a estar vigente y que el día de mañana los que no manejen en esos conceptos van a ser los analfabetos de hoy, ¿verdad? Y hace poco estaba escuchando una charla también de una universidad americana que están unos expertos en conectividad y tal, a propósito de la pandemia, hablando de esto, y justamente decía esta persona de que blockchain o machine learning o todos esos conceptos que son más de los informáticos, tenemos que comenzar también todos, incluyéndonos los ingenieros civiles, ¿verdad?, a conocer un poquito más.
Pero bueno, ese es un tema en específico. También las otras cuestiones, si uno siente una pasión hacia los temas ambientales, hay un montón de oportunidades de formación, y eso yo les puedo asegurar que algo que está directamente vinculado a la carrera de un ingeniero civil, así como otras áreas que también pueden ser. En mi caso, yo tuve que leer muchísimo sobre sociología y trabajo social para hacer mi tesis. Y era un mundo nuevo, ¿verdad? O sea, y leí en el último año, pero me acuerdo que me fascinaban los libros que me daban y aprender cómo es la lógica de esto. Y las ciencias sociales, como no son 1 más 1 es 2, ¿verdad? Hay una lógica completamente distinta. Para mí era también fabuloso poder contrastar las dos perspectivas. Entonces, yo les recomendaría esas dos cosas, ¿verdad? O sea, entendiendo que la prioridad es la carrera, traten de buscar y explorar todo lo que tengan a su alcance, en cuanto a otras disciplinas que en el futuro puedan ser también su orientación de formación. Muchas gracias, Inge. Ahora tenemos otro compañero, Marcos Benítez, quiere preguntar algo. Adelante, Marcos. Genial, se me escucha, la verdad. Sí, ¿Te gusta, Marcos? Genial. Muy bien, un saludo para Sole, ¿verdad? Yo me llamo Marcos Benítez, yo soy alumno también de la facultad, pero no de ingeniería civil. Sin embargo, tengo una pregunta que hacerte y quiero dar una pequeña introducción para darle fundamento a la pregunta nomás, ¿verdad? En algún momento tuve la oportunidad de estar en el consejo directivo de la FIUNA, ¿verdad? Sí. Y ahí te cruzas mucho con los pares evaluadores que vienen a evaluar las carreras de nuestra facultad. Generalmente son personas, digamos, de otros países, ¿verdad? Y en una oportunidad, nunca se me olvidó lo que me dijo un chileno que vino, que era un ingeniero chileno que vino a evaluar nuestra carrera. Era otra carrera que venía a evaluar, si mal no recuerdo, era mecánica. Y me dijo que desde su trayecto, desde el aeropuerto hasta llegar a la facultad, fue a buscarle un funcionario de la facultad, por supuesto, ¿verdad? Y me preguntó me dijo él, ¿qué tal es la carrera de ingeniería civil acá en Paraguay? Y le di más o menos la vaga idea que yo tenía al respecto, ¿verdad? Y él me dice, ¿sabes qué le falta al ingeniero civil paraguayo? Me dice, le falta ética. Y yo me quedé así, ¿y por qué decís eso, verdad? O sea, ¿cuál es el fundamento para que puedas decir eso? Porque en todo el trayecto por esa autopista, a la que ustedes le llaman autopista, me dijo, por la autopista del aeropuerto, por supuesto, ¿verdad? Sí. Desde ahí hasta la facultad, yo venía en la camioneta como si fuera que venía en un safari, me dice, por los baches, por las ondulaciones y compañía. Y vos sabés que me quedé realmente sin palabras, ¿verdad? Porque me dice, ustedes los ingenieros civiles son los culpables de eso, me dice, y a los ingenieros civiles paraguayos les falta ética. Y realmente me quedé sin palabras porque estaba de acuerdo con lo que decía y no encontraba algún argumento que darle al respecto. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué opinión tenés vos al respecto de la ética del ingeniero civil paraguayo? ¿Verdad? Te pregunto también esto porque cuando habrás estado en la Nacionalidad, ¿verdad? Te habrás cruzado con muchos ingenieros civiles. ¿Y qué experiencia tenés en ese ámbito con los ingenieros civiles, verdad? Tal vez es interesante saber eso. Gracias. Gracias, Marco. Muy buena tu pregunta. Y, a ver, la verdad que, o sea, la corrupción es uno de los peores males que tiene y sufre el Paraguay, ¿verdad? Y la corrupción finalmente es una consecuencia de la falta de ética o la falta de integridad, ¿verdad? Una persona que es íntegra, una persona que tiene ética, no va a promover ningún tipo de acción que pueda alimentar el sistema corrupto imperante en nuestro país, ¿verdad? Yo me puedo quedar acá horas a ustedes contándoles en todas las estructuras que nos tocó desmantelar y cómo hicimos para hacer eso, que me llevó incluso a hacer una cámara oculta, ¿verdad? O sea, yo me sentía que estaba en una película de Hollywood, ¿verdad? Para poder identificar si habían personas, sobre todo en el primer año, ¿verdad? Porque yo entré a un mundo desconocido y ese primer año fue un año de limpieza. O sea, también de mucha ejecución. O sea, yo armé 2 equipos paralelos, ¿verdad? Un equipo con funcionarios antiguos, con funcionarios nuevos, pero que era un equipo responsable que las obras continúen porque la función pública no puede parar porque hay un cambio de administración, entonces uno no puede parar la pelota y decir, ciudadanos, espérenme, voy a arreglar la casa, voy a limpiar el desorden y después voy a ponerme a resolver las cosas, ¿no? Hay que, con gestión y con estructuras de administración y procedimiento y proceso, hay que crear una lógica que te permita
que mientras vos estás saneando la institución, la máquina pueda seguir funcionando y pueda seguir entregando los resultados y los productos a la ciudadanía. Entonces, el equipo que se encargó de sanear en todo el proceso, digamos, de toda la estructura de la institución. Voy a contarles solo un caso, pero hay varios casos. Hasta la destitución que hicimos al que era el entonces administrador de la institución, tesorero y tal, que fue también un golpe así, que me han amenazado de muerte incluso, ¿verdad? Yo apenas entrasen a editar los 2 meses, hicimos una destitución de los que estaban vinculados a casos súper contundentes de corrupción. Habían desaparecido $4 millones un día antes que cambie el gobierno. Bueno, pero eso, paréntesis. ¿Pero por qué les hablo de la cámara oculta? Porque cuando nosotros hicimos esta licitación, aparte nosotros habíamos creado un mecanismo de control con el comité de evaluación, no me quiero, digamos, extender demasiado en eso, pero recibo una llamada de un ingeniero que me dice: ministra, quiero hablar contigo porque yo confío en tu administración y necesito contarte algo. Me dice: alguien que me está llamando y me está pidiendo coima, pero yo no sé si es de tu administración o si es alguien de afuera, yo no sé si es cierto o no es cierto. Yo le dije: ingeniero, mirándole a los ojos le dije, no entregues absolutamente nada, yo te estoy dando la garantía de que el proceso está 100% controlado, que no hay nadie que manipule los resultados de la evaluación, que el comité de evaluación es independiente y que hay un monitoreo, digamos, minuto y segundo a segundo de los resultados de adjudicación de la licitación. Y acto seguido le digo: ¿me ayudarías a hacer una cámara oculta para identificar si es que es alguien de la institución o es alguien de afuera, es un especulador, es para saber y para poder, digamos, tomar las mejores decisiones con la fiscalía y toda una cámara oculta bien hecha, ¿verdad? Me dice: no, ministra, la verdad es de que yo te vengo a avisar, pero yo soy proveedor del Estado y yo no quiero enfrentarme a nadie porque ustedes el día de mañana no van a estar y van a venir otros administradores y no. Yo no les puedo explicar la rabia que sentía, ¿verdad? Y le dije, un ingeniero, ¿verdad? Le digo: ingeniero, mira, yo agradezco que vengas y me cuentes lo que está pasando, pero la verdad es de que si vos llegás solamente hasta acá, estás siendo también parte del problema que existe en nuestro país. Y nosotros como administradores de la cosa pública, de manera coyuntural, podemos tomar decisiones adecuadas, pero si ustedes, que son proveedores del Estado, no tienen el coraje, ¿verdad?, para lanzarse al abismo también quizá, ¿verdad? Claro que van a poner en riesgo sus intereses, ¿verdad? Porque no sabemos quién puede venir después y bueno, tenemos el caso de todo lo que está sucediendo ahora incluso, ¿verdad? Claro que hay un riesgo, pero si ustedes no hay un grupo de profesionales, digamos, kamikaze, que tengan la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, entonces la verdad es que cualquier otro tipo de esfuerzo, digamos, no va a ser suficiente. Claro que es súper complejo el tema, por eso les decía que es una cuestión que podemos debatir bastante. ¿Por qué? Porque muchas veces tampoco se animan a tomar decisiones porque hay impunidad, entonces no hay un sistema de justicia que funcione, y si el sistema de justicia no funciona, entonces como una cadena, es como el huevo o la gallina, ¿verdad? Pero al final nadie hace nada, ¿verdad? O sea, en nuestro caso nosotros tomamos todas las decisiones a pesar de que sabíamos que eso iba, hasta el día de hoy a mí me siguen amenazando, ¿verdad? Los que fueron imputados porque hicimos denuncias penales y tal, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de hacer bien o hacer las cosas correctas, ¿verdad? Entonces, la ética es un tema fundamental para cualquier profesión. La ética y la integridad. Y hablo de la integridad, ¿por qué? Porque incluso en el mundo a nivel internacional, en la función pública, y es un tema en el cual yo me adentré mucho como materia de salida de la maestría en políticas públicas que hice. Yo estuve trabajando los últimos meses antes de volver a Paraguay, en una unidad que se llama la unidad de Construyendo Integridad, un departamento, donde hice mi trabajo, digamos, final de la maestría. Construyendo Integridad. Prácticamente, o sea, todos los teóricos, académicos, practicantes que evalúan el combate efectivo a la corrupción en instituciones públicas, te hablan de que el proceso tiene que estar orientado a construir sociedades que sean más íntegras. Y por ende instituciones que sean más íntegras, y por ende individuos que sean más íntegros. Entonces, la consecuencia de poder promover una cultura de integridad va a ser la reducción de la corrupción. Obviamente que hay sistemas que se tienen que diseñar, obviamente hay reformas que se tienen que promover, pero digamos de manera transversal es eso, ¿verdad? Entonces, yo me topé con las dos caras de la moneda, ¿verdad? El caso me topé con muchos ingenieros del tipo del caso que les mencioné, ¿verdad? Que no estaban dispuestos a arriesgar más, o que, por ejemplo, cuando comenzamos a controlar las obras, porque el control para mí era un tema demasiado fundamental como
como funcionaria pública, entonces los supervisores y los fiscales tenían un entrenamiento muy exhaustivo para asegurarse que las especificaciones técnicas se cumplan, y obviamente que eso significó que la Capaco, que otras cámaras quieran reunirse conmigo varias veces porque las exigencias eran demasiadas, ¿verdad? Pero yo con total soltura y contundencia les decía, ¿verdad? O sea, este es el único camino que nos va a llevar hacia el desarrollo del Paraguay. Y yo sé que es más difícil, yo sé que no da gusto tirar abajo una pared porque hiciste mal, yo sé que no da gusto destechar una casa porque te echaste mal, pero es como tienen que ser las cosas, ¿verdad? Mejoren ustedes sus mecanismos de ejecución y de esa manera van a reducir los riesgos que pueden eventualmente tener, ¿verdad? Y al mismo tiempo que tenía estas discusiones con ciertos grupos, estaba el otro lado positivo, ¿verdad? Varias veces vinieron ingenieros a reunirse conmigo que me decían, mira, ministra, nosotros no somos proveedores del Estado, estamos solamente acompañando lo que está pasando, y si fulanito está en nuestro gremio pero no cumple, vas a tener todo nuestro respaldo, que le caiga toda la fuerza a la ley, y nosotros vamos a estar desde el gremio acá acompañándote, porque es así como tienen que ser las cosas. No nos importa que fulanito sea nuestro amigo, que sea nuestro asociado, que pase esto, ¿verdad? Y a cada uno le toca decidir de qué lado quiere estar, ¿verdad? Inclinar la balanza hacia los que buscan una sociedad que sea más íntegra, o los que van a ser parte del sistema ante el cual al final nos quejamos todos los días. Muchas gracias, Inge. La verdad que esta es una temática muy interesante, muy importante, la ética profesional. Vamos a ir con las preguntas. El compañero Lucas Ricardo tenía una consulta. Adelante, Lucas, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches. Les saludo a Lucas Ricardo, soy de Ciudad del Este, estudiante de la Universidad Católica en el campus Alto Paraná. Bueno, mi consulta es sobre el campo del voluntariado. Si bien sabemos toda tu trayectoria ahora, ¿qué tan importante es para el estudiante, siendo muy joven, o involucrarse en los trabajos de voluntariado que le competen con el conocimiento técnico, ya sea, por ejemplo, las organizaciones de techo, o si bien, por ejemplo, voluntariar en el municipio, ir a obras públicas del municipio, es decir, yo quiero mirar, quiero observar. Si bien parece muy lejano, pero en pocos años muchos de nosotros ya vamos a estar compitiendo en las licitaciones, construyendo rutas, asfaltados. Muchos nos quejamos de la calidad del asfaltado, y va a ser una buena manera de, por ejemplo, conocer y decir, no, estas cosas yo no haré conocer profesional. Bueno, mi consulta es, ¿qué tan importante es involucrarnos voluntariamente, ¿verdad? Sin esperar una remuneración en nuestra época de estudiantes? Gracias. Gracias, Lucas. Bueno, yo soy una fiel defensora del voluntariado porque a mí me marcó la vida, ¿verdad? En toda mi trayectoria de estudiante, de profesional junior, cuando estaba llegando a mis 30, y creo que fue, si yo no hubiera pasado por la experiencia del voluntariado, probablemente yo no hubiese aceptado jamás un cargo en la función pública. ¿Por qué? Porque yo era de las estudiantes que estaba sentada en la universidad y que decía, el gobierno nunca va a cambiar, ese es un lugar donde está lleno de corrupción, que está lleno de ineficiencia, de gente medio... Todos los estigmas que asociamos a veces con justa razón, pero con injusta razón para toda la gente buena que hay dentro de la función pública, que también está remando y luchando contra esas estructuras que dominan y operan en un mundo paralelo para beneficiar solamente los bolsillos de unos pocos, ¿verdad? Y a mí el voluntariado me permitió acercarme a la cosa pública, acercarme a la noción de lo público, al concepto de lo público, entender de que lo público no es algo ajeno y lejano, lo público es algo que nos pertenece a todos, y por ende, si queremos que lo público cambie, tenemos que transformarnos en actores protagónicos de la realidad. Y el voluntariado a mí me permitió, durante mi época de estudiante, mantenerme de manera constante haciéndome preguntas. ¿Qué quiero hacer después? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué Paraguay no puede avanzar? ¿Por qué las rutas son tan malas? ¿Por qué hay tanta corrupción? Como que es muy importante en nuestra vida, digamos, de jóvenes, mantenernos inquietos, haciéndonos preguntas constantemente. Puede ser que no encontremos la respuesta a todo, pero lo que no podemos es caer en la apatía, no podemos caer en el conformismo, en el individualismo extremo tampoco, ¿verdad? No sé si hay algunos que creen de que esa es la salida para construir la mejor sociedad.
Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que el individualismo solamente nos va a llevar a un mundo peor del que tenemos, ¿verdad? Demasiado importante entender de que, y esta pandemia vino a mostrarnos más que nunca la interdependencia que tenemos los individuos en una sociedad. O sea, yo no puedo cuidarme si no te cuida vos y viceversa. O sea, hay una interdependencia que hace posible la vida en comunidad y que a su vez significa cierta responsabilidad también. Y toda esa parte casi educativa y pedagógica que te da el voluntariado es demasiado valiosa. Y por eso es importante no desmeritar y no... Si había algo que a mí me enervaba en mi época de estudiante, es cuando es cuando se acercaban personas y me decían, Sole, qué bueno lo que haces, me encanta que seas voluntaria de esto, qué suerte que vos tenés tiempo. Y yo me sentía, no les voy a decir ofendida, pero decía, no, o sea, a mí no me sobra el tiempo, yo no es que estoy haciendo esto porque soy tecoreí y porque no tengo nada que hacer. A mí me implicaba sacrificar tiempo de repente quizá para estudiar más, sacrificar tiempo con la familia, sacrificar tiempo para trabajar, que uno podría quizá estar recibiendo una remuneración. Era una decisión consciente de vida. Claro que la realidad de cada uno, porque, a ver, para ser voluntario uno tiene que poner a su disposición el recurso más valioso que tiene, que es el tiempo, ¿verdad? No hay otra manera de ser voluntario. Entonces también las realidades de cada uno le van forzando a poder tomar, digamos, una decisión u otra, ¿verdad? Pero si las condiciones están dadas y si ustedes pueden transitar, digamos, una experiencia de servicio desinteresado a su comunidad, yo les digo que lo que uno aprende en ese proceso probablemente es mucho mayor de lo que uno puede aprender en un aula, de lo que uno puede aprender en una universidad, ¿verdad? Porque el voluntariado no es otra cosa que un mecanismo de participación activa en democracia y es un forjador de espíritu y de ideales, es una experiencia leccionadora. Entonces yo les recomiendo que si está en sus manos, que lo hagan. Yo recuerdo, y con esto termino la respuesta a esta pregunta, antes que esté Techo en Paraguay, digamos, antes que yo active como voluntaria en un Techo para mi país en ese entonces, nosotros nos reunimos con un grupo de compañeros de la Facultad de Ingeniería y creamos una organización que después después, digamos, cuando apareció Techo, es como que se disolvió porque nos unimos todos a Techo. Un Techo para mi país, la primera construcción de 50 casas, éramos como 40 ingenieros, les cuento, ¿verdad? O sea, todos ingenieros construyendo casas. Pero la iniciativa se llamaba, la anterior a Un Techo para mi país, se llamaba Construyamos. Y lo que hacíamos, llegamos a construir una casa. La lógica, la idea detrás, digamos, del proyecto era poder aprovechar todos los desperdicios y desechos que nacen de una obra. ¿Verdad? O sea, fíjense, o sea, todas las obras tienen desperdicio. Cuando hay demoliciones, hay marcos que se tiran, hay puertas, en la producción de pintura y de cal hay ciertos productos que no pasan ciertos procesos de calidad y por ende son desechados. Entonces queríamos ver cómo recuperar todos esos desperdicios y poder construir, digamos, una vivienda con eso. Y fue súper buena la experiencia y tuvimos una apertura de todos los proveedores, conseguimos los fondos, construimos una emboscada, una casa de material, ¿verdad? Con ladrillos que nos donaban las cerámicas, que los ladrillos estaban bien en términos de resistencia y durabilidad, pero de repente salían muy manchados, entonces hay una cuestión estética que impedía que ellos vendan eso en el mercado. Entonces nosotros recuperamos esos ladrillos. Lo mismo pasaba con la pintura, de repente se abollaba la lata, ya no podían ofrecer en el mercado, entonces nos donaban las pinturas. Y de esa manera ideamos, digamos, este proyecto que, así como eso, hay miles de otras ideas que seguro cualquiera puede crear desde su universidad o facultad. Muchas gracias, Inge. Que muy bueno es el trabajo voluntario, en serio. Yo también estoy metido en varios voluntariados y la verdad es que aprendes mucho, ves otras realidades también, por ejemplo, en el caso de Techo y te cambia como persona. Siguiendo con las preguntas, tenemos una de Jorge Díaz que dice, a ver, buenas Inge, ¿qué tanto te costó ingresar o adaptarte al mundo laboral en el sentido de ese cambio de pasar de la facu al campo laboral? Yo, a ver,
Ahí mi experiencia personal fue bastante fácil, ¿verdad? Yo comencé a trabajar cuando, en el último año de la carrera, o sea, tuve que pedir permiso, también es otro tema muy importante, así como lección, sobre todo para los que están terminando la carrera, o sea, que entreguen su tesis. ¿Verdad? Hay mucha gente que prolonga demasiado la elaboración del trabajo final de grado. Y ese es su pasaporte al mundo profesional. Y a veces uno se entusiasma porque está laburando y porque el laburo es bueno y porque te dan más oportunidades de seguir creciendo, pero si vos no tenés ese pasaporte al mundo profesional, tu techo va a ser siempre uno, ¿verdad? Y podés estar desperdiciando tiempo valioso, ¿verdad? Por no tomar la decisión porque implica un sacrificio, ¿verdad? Yo tuve que un par de meses dejar de trabajar para poder entregar mi tesis, pero tomé esa decisión porque yo veía que rendí la última materia, yo ya estaba trabajando y pasó el primer mes y yo no me había sentado una sola vez, creo que a escribir una página, ¿verdad? Y eso ya me preocupa porque el ritmo va muy lento y tengo que tomar una decisión ahora, ¿verdad? Yo llevaba ya más de un año trabajando y lo otro es de no tener miedo de decir, ¿verdad? O sea, decir lo que uno quiere. Yo cuando entré a la empresa, esto que les conté, yo comencé como una ingeniera junior en trabajos de gabinete, hacía cómputo, presupuesto, trabajaba en AutoCAD, en plano, ¿verdad? Un trabajo muy de gabinete. Y yo al principio le decía a mi jefe, ingeniero, yo quiero irme a obra. Mi naturaleza, esa, mi vocación es esa. ¿Verdad? Así tenía otra compañera que no, por ejemplo, una compañera me decía, a mí me gusta estar enfrente de la computadora porque soy puntillosa, me encanta el cálculo, ver esto, ver aquello, y bueno, esa era su vocación. Mi vocación era ir a campo, ¿verdad? Y tuve unos jefes que también fueron excelentes. La vida me dio la oportunidad de tener dos maestros como jefes que fueron, pero personas brillantes en todos los sentidos, dos personas que también habían insistido bastante con el tema de la ética profesional, los dos eran dos socios de una empresa, los dos habían sido presidentes de centro de la Facultad de Ingeniería y tenían como esa conciencia social también, entonces para mí era súper, a los 23, 24 años, era súper lindo aprender de ellos. Traté también de sacarle el jugo lo máximo que pude, ver, haciéndole preguntas, un montón de cosas. Y bueno, eso fue la realidad, lo que a mí me tocó. Yo sé que a veces también a uno le toca de repente jefes que no son los mejores, y yo ahí reevaluaría, ¿verdad? En función de nuevo las posibilidades de entender, o sea, entender primero lo que uno vale, ¿verdad? No achicarse, y encontrar un espacio que respete lo que uno es capaz también de otorgar y dar al ámbito profesional. Muchas gracias, Inge. A ver, la siguiente pregunta es de Jorge Cabrera. Dice, buenas noches, Inge. ¿Te ves como ministra de Obras Públicas? Este ya es otro tipo de pregunta del contenido de la charla. Sí. No, o sea, verme como ministra de Obras Públicas, yo estoy para servir al país, digamos, del lugar que tenga que estar. Eso es algo que a mí no me saca el sueño porque yo tomé esa decisión, toda mi experiencia de vida, lo que yo les contaba, que quizá en algún otro momento tengamos la posibilidad de conversar, pero como dice Steve Jobs, ¿verdad? Yo aprendí muchas cosas cuando miré para atrás, después de cumplir 30, ¿verdad? Yo hice como un ejercicio así de retrospección, hasta ahora me acuerdo, ¿verdad? En Año Nuevo, y dije, miré para atrás para tratar de entender cuáles fueron esas decisiones en mi vida que fueron llevándome a tomar determinados caminos, ¿verdad? Porque cuando uno, en la vorágine del día a día, ¿verdad? Que nos estamos hoy acá, mañana tenemos que hacer esto, tenemos una agenda, tenemos que estudiar, como que uno avanza su camino, ¿verdad? Y la vida te va poniendo ciertas decisiones y uno va tomando diferentes caminos, ¿verdad? Pero uno necesita parar y mirar para atrás para entender y poder recoger también qué fue lo bueno, digamos, las decisiones que uno tomó que te permitieron estar en el lugar donde estás, ¿verdad? Y yo ahí hay un común denominador que identifiqué en las grandes decisiones que tomé en mi vida, que tienen que ver con que en todos esos momentos me encontré con personas que me decían que no haga lo que yo estaba a punto de hacer, ¿verdad? Como que esa voz que siempre cuando uno quiere emprender algo, tiene que tomar una decisión grande, esa voz que te dice que es la voz del miedo, ¿verdad? O sea, la persona que te acerca y dice, no, esto no es lo más recomendable para vos, esto no va a ser lo mejor para tu currículum.
Le voy a contar una de las anécdotas, porque son cuatro decisiones en mi vida, pero una de ellas es cuando yo les conté esto, que comencé a ocuparme de los proyectos de responsabilidad social de la empresa. A mí, en verdad, mi jefe me llamó y me dijo: Soledad, tenemos 2 grandes proyectos que están empezando. Estamos estructurando el área de responsabilidad social, que es para la construcción de 15 escuelas, y tenemos también unos edificios en el sur del país, en Encarnación, que vamos a comenzar a construir, y estamos buscando el director de obra para las 2 obras, para los 2 proyectos, ¿verdad? O sea, y queremos que vos elijas cuál de los 2 querés encarar, ¿verdad? Y ustedes se imaginan que les conté toda esa, no sé, conflicto, pero todas esas reflexiones personales que yo tenía durante mi vida estudiante. Entonces, sin pensar, le dije a mi jefe: tomo la construcción de las escuelas, ¿verdad? Yo quería ver plasmado de una manera como más directa en los conocimientos que tenía, en la vocación, lo que fuera. Cuando yo consulto con la gente, con mis colegas, mis compañeros, mis mentores, toda la persona que tenía cerca, todo el mundo me dijo que me equivoqué, ¿verdad? Que tenía que volver y aceptar los edificios del sur, porque la complejidad en los rubros me iba a ayudar a crecer como profesional. Muchas cosas que no eran mentiras, ¿verdad? Pero que era desde una perspectiva, ¿verdad? Era desde una perspectiva, ¿verdad? Desde la perspectiva más tradicional, digamos, ¿verdad? De qué te va a servir más a tu currículum, qué te va a servir menos, ¿verdad? Y probablemente si yo no hubiera elegido dedicar ese año en mi vida construyendo las escuelas en Concepción y San Pedro, iba a desconocer la realidad más profunda del Paraguay rural y las dificultades que hay en torno a toda la infraestructura educativa, que la palpé en propia piel, ¿verdad? Porque yo me quedaba a dormir en la casa de los docentes, convivía con la comunidad educativa en estos asentamientos campesinos, y eso fue alimentando mucho más esas convicciones que tenían, y es lo que después me disparó el hecho de poder asumir, por ejemplo, la dirección de Un Techo para mi País, ¿verdad? Y a su vez, el activismo dentro del mundo de la sociedad civil me llevó a acercarme al mundo público y aceptar el desafío de estar como ministra de Ser Hábitat, ¿verdad? Esa es como una anécdota personal, ¿verdad? Entonces, la respuesta es, yo me veo donde el país me llama a estar, ¿verdad? O sea, donde el país me llama a estar, yo me veo ahí. Muchas gracias, Inge. Ahora tenemos una pregunta de Daniel Delgado que dice: Inge, desde su perspectiva, ¿cómo piensa usted que en la actualidad se encuentra el famoso mito de que la ingeniería civil es solo un trabajo para hombres? Yo creo que estamos evolucionando, ¿verdad? Desconozco los ratios ahora de cuántas estudiantes mujeres hay y cuántos estudiantes hombres. En mi promoción nosotros ingresamos 8 mujeres y 100 hombres, ese era el ratio, de ingeniería en general, ¿verdad? Después de esas 8, 5 se fueron a una se fue a electromecánica, 4 se fueron a industrial y 3 nos quedamos en ingeniería civil, ¿verdad? Creo que 3, creo que estoy diciendo bien el número, pero era, o sea, en muy pocas, ¿verdad? Porque claro que hay un estereotipo que está súper instalado. O sea, yo les comentaba lo que, digamos, como yo crecí con los tíos y las madrinas y los padrinos diciéndome que yo iba a ser arquitecta y no ingeniera. O sea, ¿por qué no me decían si yo estaba construyendo cosas que podía ser ingeniera? Porque probablemente era mujer, ¿verdad? Entonces, ser arquitecta, digamos, era lo habitual de proyectar a una mujer, ¿verdad? Y también me tocó vivir en la facultad, de tener profesores que abiertamente en sus clases decían que las mujeres no estábamos listas para ser ingenieras, que teníamos que estar lavando platos y cocinando, reforzando todos esos estereotipos que le hacen mucho daño a la sociedad, ¿verdad? Porque finalmente yo creo que todos coincidimos acá de que tanto mujeres como hombres estamos igualmente capacitados para encarar los grandes desafíos de nuestro país, ¿verdad? Y que no tiene nada que ver que una sea mujer o hombre para poder encarar una carrera, una profesión y un trabajo en el ámbito laboral, ¿verdad? Y la verdad que a mí me dolía mucho y me acuerdo que yo tomaba eso como un desafío, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la clase ese profesor yo pasé con 5 felicitados, porque dije, voy a esforzarme más, porque yo le iba a demostrar a este profesor de que las mujeres sí estamos capacitadas para... Bueno, y yo creo que en gran parte ese profesor también fue la motivación para muchas otras cosas, ¿verdad? Porque
Porque bueno, en vez de achicarme, yo decidí tomarlo eso como un desafío. Excelente. En serio está, tipo, hay un estereotipo que está muy instaurado, vamos a decir, en la sociedad de repente, o sea, y por suerte que está cambiando ahora. Es cierto que tenemos muchas más compañeras y a veces son más rápidas, en serio, son más rápidas, así, muy Sí, yo, buenas. o sea, ya hubo una presidenta de centro y todo mujer, ¿verdad? Sí, incluso. Sí, no, Ya veo. está avanzando. Y les digo algo más, o sea, esto es algo que, o sea, depende mucho de los hombres también del ambiente que crean. Y les voy a contar acá una anécdota en específico, ¿verdad? En mi trabajo después, digamos, de esta primera empresa, que también me tocó un jefe fenomenal. Tuvimos una reunión con unos, no sé, inversores que venían afuera, todos hombres, pero a mí me toca hasta el día de hoy, en muchísimos espacios, ser la única mujer en la sala y rodeada de 15, 20 hombres. Y entonces entramos a la sala de reuniones, pero nos sentamos, estaba yo, que era la coordinadora del proyecto, digamos, la jefa del proyecto, estaba un ingeniero que trabajaba conmigo, estaba otro profesional que trabajaba conmigo, estaba mi jefe y estaban todos los otros hombres, ¿verdad? Yo era la única mujer. Y entonces el representante, digamos, de la otra empresa comienza a hablar, dice A, B, C, ¿verdad? Todo lo que estaba mostrando, y en un momento le dice a mi jefe que estaba sentado en la otra punta, le dice, ¿por qué no le pide a su secretaria que tome nota? Le dice, ¿verdad? Yo estaba sentada al lado. Entonces, imagínate, yo sentí así que me subió de los pies a la cabeza, así un hervor, y en el momento que ya iba a reaccionar, mi jefe agarra y dice, ella no es mi secretaria, ella es la ingeniera Soledad Núñez, está a cargo de tal proyecto, yo voy a tomar nota. Y agarra su agenda y comienza él a anotar, ¿verdad? Fue así como un posicionamiento también que fue, para mí fue súper bueno, ¿verdad? Pero imagínense como yo era la única mujer, entonces yo no podía ser la ingeniera de la sala, yo tenía que ser la secretaria de la sala, ¿verdad? Y eso pasa muchísimo, son los estereotipos que se refuerzan en nuestra sociedad, ¿verdad? Imagino lo incómodo del momento que habrá sido. Sí. Eh, Tenemos otra consulta, ¿verdad? De María Sol Aguilera Campuzano. Dice, buenas noches, Inge. Con respecto a la adaptación en el ámbito laboral, me gustaría saber su opinión sobre iniciar a trabajar antes de terminar la carrera. Creo que se parece un poco a la pregunta que había hecho Jorge, ¿verdad? En la que Sí, había comentado que hay que priorizar la tesis un poquitito, pero igual hay... o sea, Ujú. cada uno conoce también sus capacidades, sus tiempos, todo, ¿verdad? O sea, acá es súper importante saber que no hay una sola respuesta correcta, ¿verdad? Yo les recomendaría siempre tratar de no perder el foco y quizá en el último año uno ya puede comenzar a buscar un trabajo medio tiempo. Me acuerdo, ¿saben? Por ejemplo, yo hice un diseño, un desagüe pluvial también cuando estaba en último año, que son trabajos más específicos, ¿verdad? De gabinete que uno puede estar estudiando, pero puede estar diseñando también, dimensionando las tuberías, dimensionando las cosas, ¿verdad? Le pongo como ejemplo eso, ¿verdad? Ciertos proyectos cortos que para prever, de hecho, que uno se embale después con proyectos de más largo plazo, que uno va creciendo y tal, que te permiten foguearte en el mundo laboral, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no descuidar tu prioridad, que es en este momento, que es terminar la carrera, ¿verdad? Porque el pasaporte al mundo profesional es el título, ¿verdad? Y para tener el título hay que culminar la carrera y hay que hacer la tesis, ¿verdad? Entonces, yo creo que hasta el último año uno puede compaginar, pero con mucho cuidado y siendo súper consciente de que lo más probable es que el mundo laboral te quiera dominar, ¿verdad? Y que el mundo laboral quiera hacer de que esa sea tu prioridad por encima de culminar la carrera. Si uno es consciente, entonces uno puede administrar esa tensión que es natural que aparezca, ¿verdad? Claro, está ahí el pequeño detalle al final de la tesis, así que en serio es súper importante. Eduardo Díaz dice que tiene una consulta. Vamos a pasar a darle la palabra. Eduardo. Buenas noches. Prácticamente ya era o sea, tenía una consulta, pero ya le preguntaron más o menos, pero ahí va otra. En sí, en tu experiencia, cómo te adaptaste al cambio de trabajar en el gabinete a ir a supervisar obras? Si te sentiste preparada o te fue un poco difícil. Sí. Y Bueno, eso tenés más. eso nomás, Inge. Ya, vale. Gracias, Eduardo. No, a mí me encantó porque yo estaba esperando eso, ¿verdad? Claro que tiene la dificultad, su dificultad propia, digamos, de tener que coordinar todo, porque ese era mi, o sea, yo pasé
Bueno, en verdad yo pasé de gabinete primero a ser la segunda de la obra. Ay, no me acuerdo ahora cuál era mi cargo específico, pero era tipo subdirectora de obra, ¿verdad? Pero en verdad yo hacía de todo, porque el ingeniero residente nunca estaba, ¿verdad? Entonces yo estaba en todo el tiempo controlando que las armaduras estén bien colocadas, que las fundaciones se hagan correctamente, que la dosificación sea ok. Encima la empresa para la cual yo trabajaba es la empresa constructora, es la primera empresa constructora con una ISO 9000 en Paraguay, ¿verdad? Entonces tenía procedimientos súper establecidos que habían que seguir al pie de la letra, ¿verdad? Eso al mismo tiempo te facilitaba, ¿verdad? O sea, puede ser un poco burocrático, pero al mismo tiempo vos tenés manuales para todos, ¿verdad? O sea, yo me fui a obra con todos los manuales que me leí y era como aprender un curso rápido de cómo administrar una obra en terreno. Y después de esos 6 meses más o menos que estuve como subdirectora de obra, es que pasé a dirigir la construcción de las escuelas. Y que ahí ya era yo y los planos, ¿verdad? O sea, la empresa me daba el vehículo, los planos, y yo tenía que gestionar la compra de todos los materiales, la contratación de todo el personal. Yo creo que el tema de recursos humanos no es menor y es un tema que, a no ser que sea un calculista que solamente esté enfrente a tu computadora, a todos nos va a tocar trabajar con personas, ¿verdad? Y la gestión del talento humano es todo un mundo, ¿verdad? Es todo un mundo, porque, bueno, no en vano, digamos, hay un montón de psicólogos laborales que se especializan en eso, ¿verdad? Pero nosotros como ingenieros civiles o ingenieros, cualquier tipo de ingeniería, necesitamos tener también esa formación de administración de recursos humanos, ¿verdad? Porque a veces te puede tocar que trabajar con una persona que es difícil, te puede tocar que trabajar con una persona que tiene un mal comportamiento, tenés que, o sea, hay muchos factores que hacen, digamos, al trabajo con seres humanos que están de alguna manera metidas, digamos, en nuestro proceso, ¿verdad? Y entonces yo me adapté rápido porque a mí me apasionaba estar en obra, ¿verdad? Y me gustaba el desafío de tener que resolver los problemas y de concretar los planos y hacer que eso suceda. Y eso está de alguna manera, eso es algo que es parte de mi ser, digamos. O sea, ahí ya depende mucho de también lo que a uno le gusta o no le gusta hacer, ¿verdad? Tenía algunos compañeros, alguna compañera que me decían, no me gusta trabajar con personas, odio tener que estar gestionando en la obra no sé, todo el trabajo, digamos, del personal y tal. A mí me fascinaba, ¿verdad? Poder encontrar los talentos, potenciar los talentos de cada una de las personas. Me quedaba hablando horas con el que era mi maestro de obra, el albañil y tal. Pero bueno, por eso depende de cada uno. Pero en mi caso fue muy gratificante y fue un proceso súper lindo. Muchas gracias, Inge. Tenemos 3 preguntas más. No sé qué tal estamos de tiempo, o dejamos ahí la lista de preguntas y terminamos con esas 3. Dale, vamos con la... Sí. Dale. La siguiente pregunta es de Juan Cruz Ortega y dice, Inge, ¿vas a volver a enseñar en Fiuna? Quiero volver a enseñar. De hecho, o sea, yo volví a finales del año pasado, volví a Paraguay, ¿verdad? Después de estar en Inglaterra. Y hablamos con el decano. La idea era estructurar, de hecho, alguna materia optativa o electiva, así específica, que justamente tenga en consideración esto de la interdisciplina, digamos, mezclar la ingeniería con políticas públicas, por ejemplo. Para mí me encantaría poder diseñar una materia electiva optativa que tenga que ver con eso en la facultad. Así que está por verse. Después vino la pandemia, o sea, volví en diciembre, vino la pandemia y yo creo que si las puertas están abiertas, yo feliz de volver a enseñar en la FIUNA porque ese también es otro tema, ¿verdad? O sea, yo descubrí una vocación por la docencia cuando el ingeniero Cano, en ese entonces que falleció ya en el 2007, me invita a enseñar resistencia a materiales. O sea, yo pasé en cuarto semestre la materia y a mí me encantaba dibujar todo en 3 dimensiones, entonces terminé el examen, él no me puso 100%, me puso 110% en la nota, porque había como una interpretación en 3 dimensiones de cada uno de los ejercicios, hasta ahora me acuerdo, y cuando me da la nota, ahí me dice, me gustaría que enseñes la materia conmigo, ¿verdad? Y ahí sigo siendo tímida, pero en ese entonces pararme enfrente a un aula a explicar
tenía 21 años, no me acuerdo cuánto, yo tenía un miedo tremendo, ¿verdad? Sabía que bueno, no iba a decir que no, porque me gustaba colaborar, creo que la enseñanza la docencia y la enseñanza en sí mismo uno de los actos más generosos de una persona para poder enseñar lo que uno ya aprendió. O sea, todos deberíamos ser profesores de algo en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es como una manera de dar gratitud por lo que uno pudo aprender, ¿verdad? Entonces dije, bueno, me animo. Y encima me tocó enseñar a muchos de mis compañeros, porque yo había pasado en el primer semestre, en la primera vez que probé resistencia, y eran muchos de mis compañeros que tenía que enseñar, y fue súper difícil al principio, y después me enganché, pero totalmente con la docencia, descubrí una vocación por la docencia. El ingeniero Cano, el ingeniero Lima, el ingeniero Achón, fabuloso, pero o sea, una extraordinaria. Él era un profesor de pura vocación a tiempo completo, ¿verdad? Teníamos así reflexiones de cómo hacer para mejorar la educación, porque había mucha retención de alumnos por resistencia. Hicimos toda una investigación, un análisis de cuál era el problema, ¿verdad? De qué es lo que le costaba al estudiante para poder comprender el enunciado, para poder desarrollar los problemas. Tratamos de modificar cosas ¿sabes? De mecánica, de modificar ciertas cosas en todas las materias precedentes a resistencia. Y después él creó, porque el ingeniero siempre decía que había un problema de la interpretación en 3 dimensiones, ¿verdad? La incapacidad de ver en 3 dimensiones un problema. Entonces creó un taller específico que sumaba para la nota final, incluso del examen, que uno tenía yo creo que eso ya no se hace más, pero uno tenía que elaborar una maqueta, algo que podía ser virtual, o sea, digital en un sistema operativo, sino físico, y uno tenía que explicar lo que sucedía con el cuerpo, ya sea, digamos, tracción, compresión, pandeo, podía tomar cualquiera de los temas dentro de la cátedra y explicar más allá de memorizarte algo, ¿verdad? O sea, lo que quería él era que el estudiante profundice en las razones que están detrás de lo que sucede a un cuerpo que es sometido a una determinada fuerza y los efectos que esto implica, ¿verdad? Y la verdad que apasionante era todo ese mundo, así que yo feliz de volver a la docencia en cualquier momento. Politécnica casi me llevó. Después me decían que iba a ser traicionera en la facultad, pero bueno, me llamaron con interés que enseñe ahí y estaba, así que ojalá vuelva a la FIUNA. Excelente, dije. Ojalá, en serio, va a ser bastante interesante. Ojalá me toque también estar si volvés así para tus clases. No, en Politécnica no hay ingeniería civil, Inge. No, por eso, no jamás iba, no, la FIUNA. Bueno, la siguiente pregunta es de Samuel Grau. Dice, ¿cuáles son los grandes defectos más comunes de los ingenieros en Paraguay y cómo repercuten en la sociedad? Buena pregunta. La verdad que nunca me puse a pensar eso. Obviamente, o sea, yo conté el lado negativo de mi experiencia en el sector público, con los casos, digamos, de falta de integridad o de ética, que eso yo creo que, o sea, no podemos hablar de que es exclusivo de ingenieros civiles, ¿verdad? O sea, eso lastimosamente es un mal que nos afecta a todo el Paraguay y que permea en todos los sectores, no es solo el sector público. Ojalá la corrupción sea solo del sector público porque significa que el problema está solo ahí, pero no, ¿verdad? O sea, está en los medios de comunicación, está en las universidades. ¿Cuántas veces hemos visto profesores que venden exámenes, alumnos que compran notas? O sea, la corrupción está en absolutamente todos los lados. Entonces, yo creo que podría decir que uno de los bueno, este fue un tema también que trabajamos en Ceravita que fue súper interesante, que uno de los efectos que suele tener el ingeniero civil, porque no tenemos una formación académica social, es que somos muy cuadrados, ¿verdad? Somos muy cuadrados en nuestra forma de pensar y de ver el mundo, y todo lo que tenga que ver con temas sociales y con lo humano, ¿verdad? No es 1 más 1 es 2, ¿verdad? Entonces yo creo que salirnos de esa concepción, de esa formación, de esa naturaleza propia de la ingeniería es muy importante porque, como hablábamos al principio de la presentación, o sea, todos los proyectos de infraestructura, todos los proyectos que desarrolla un ingeniero tienen impacto en la vida de las personas, ¿verdad? Y eso yo me encontraba en muchísimos ámbitos, en muchísimos espacios,
esa dureza, esa rigidez, esa incapacidad de los ingenieros de entender de que hay personas detrás de cada una de las obras que se están llevando adelante, ¿verdad? Entonces, yo subrayaría eso, ¿verdad? O sea, el hecho de ser súper rígidos, súper cuadrados y la necesidad de entender mucho más lo social. Esto me acuerdo que, solamente una anécdota para ejemplificar lo que les decía, o sea, en Senadita construíamos viviendas sociales, ¿verdad? O sea, para construir viviendas sociales, vos tenés que irte a una comunidad donde la familia está necesitando una vivienda, o sea, una comunidad indígena, un asentamiento campesino, un asentamiento urbano, y normalmente en el predio, digamos, en el lote que reside la familia, tiene que entrar la empresa y construir y levantar una casa, y la casa precaria está ahí en el fondo del terreno, ¿verdad? Tenía muchas conversaciones con los ingenieros que venían y me decían, no, porque no se puede, porque están las personas, entonces hay que sacar. Y le digo, ingeniero, en tu cabeza vos estás hablando de un mundo ideal, donde no pasa absolutamente nada. O sea, si ustedes no quieren lidiar con problemas sociales, entonces no se presenten a las licitaciones de la Senadita. La Senadita construye viviendas sociales, y eso implica que vos tenés que tener en tu equipo gente que sea especializada en manejar conflictos sociales, en trabajar con la gente, tenés que tener trabajadores sociales, o sea, tenés que especializarte también como empresa. Si vas a trabajar con proyectos sociales, vos tenés que tener un departamento que sepa también administrar los temas sociales, ¿verdad? Entonces, quizá de lo que se me ocurre ahora, así como una primera reacción a la pregunta, podría decir que ese es uno de los defectos que tienen los ingenieros en Paraguay, y que lo que les iba a contar de que lo que nosotros impulsamos en Habitat fue un diplomado sobre temas sociales, donde juntamos las áreas técnicas de la institución, todos los ingenieros, arquitectos, ¿verdad?, con todos los sociales de la institución, los psicólogos, los trabajadores sociales, los sociólogos, ¿verdad? Y cuando hablábamos con los profesores, que esto fue una cooperación con Chile y con la GIZ de Alemania, y hablamos con Alemania, con Chile, les pasaba lo mismo a ellos, ¿verdad? Y era fabuloso ver cómo cuando mezclas las dos disciplinas, ¿verdad?, tenemos la capacidad para impulsar obras que son mucho mejores que lo que podemos gestar desde el compartimiento estanco. Entonces, reconocer ese aspecto me parece fundamental de los ingenieros. Genial, Inge. Muy importante el aspecto social, porque como ingenieros nos va a tocar también liderar un grupo de personas, y estar al frente, también como ya mucha responsabilidad, y como si tener esa capacidad, vamos a decirle, es muy bueno. Tenemos acá una pregunta de Ruth Jacket, que nos cuenta una historia muy interesante. Dice: hola Inge, soy ingeniera comercial, pero actualmente trabajo en el rubro de construcción metálica. Fui desarrollando pasión por la misma y por la construcción civil. Estoy en el primer año de la carrera de ingeniería civil. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ve la construcción sostenible en nuestro país? Todavía es súper incipiente, ¿verdad? O sea, es todavía una cuestión de nicho, pero creo que tiene muchísimo potencial. Las veces que me tocó, digamos, interactuar con profesionales que están trabajando en esa área, y sobre todo cuando uno ve hacia dónde va el mundo, ¿verdad? O sea, lo que están haciendo en otros países, que Paraguay siempre, o sea, el hecho de estar en el vagón de cola nos da la posibilidad de poder mirar hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Y yo creo que la construcción sostenible tiene un potencial enorme para seguir creciendo en Paraguay. Hay cosas muy interesantes que también se están haciendo en el sector. Muchas gracias, Inge. La parte sostenible en serio es muy interesante también. Recuerdo que en la cátedra, por ejemplo, de madera y metal, el profe nos estaba hablando de las capacidades de resistencia de madera, de cómo puede ser utilizada, y en serio vos pensás y mirás, muchas construcciones en serio podrían ser hechas con madera, ya que el hormigón también es tipo muy emisor de dióxido de carbono, tiene una reacción isotérmica y cambia mucho el ambiente así donde está. Entonces, bueno, quería comentar más también eso. Ahora, Nicolás Ayala pregunta: ¿cómo fue tu experiencia de salir a estudiar afuera? ¿Alguna anécdota respecto a la especialización? Digamos, cuando terminé la carrera, yo sabía que quería especializarme en algo, y tenía analicé como dos cosas. Una opción era estudiar algo que sea súper técnico, ¿verdad? No sé, ensayo de materiales, no sé qué, o sea, algo súper específico y técnico, o elegir algo que sea más general, ¿verdad? Yo decidí elegir algo más general porque yo no sabía todavía a los 24 años qué quería que sea, digamos, mi
Mi área de especialidad, digamos, en el futuro, yo quería hacer todo, me gustaba geotecnia, me gustaba hidráulica, me gustaba hidrología, y tenía esa ansiedad porque todo me gustaba. Y finalmente, lo único que nunca me gustó tanto fue electricidad, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con electricidad, electrotecnia y tal, ¿verdad? Pero el resto, todo me apasionaba, ¿verdad? Me gustaba, cada vez que tenía una materia nueva decía, a esto me quiero dedicar, ¿verdad? Y entonces terminé eligiendo, que puede ser un consejo para quienes lo crean, ¿verdad? Sí, mejor, ¿verdad? O sea, elegir porque uno sale a los 24 años y piensa luego que el mundo ya se acaba, ¿verdad? Y mentira, o sea, a los 24 años uno tiene el mundo por delante todavía, a los 25 años. Entonces, ahí me fui a Madrid un año, y que es donde hice gerenciamiento de proyectos en la Escuela Técnica de Arquitectura de la Facultad Politécnica de Madrid, que allá no tienen ingeniería civil como tal, tienen la ingeniería de caminos, canales y puertos. La ingeniería civil está mucho más en la Facultad Técnica de Arquitectura, porque de hecho la formación del arquitecto es mucho más como la de un ingeniero allá, ¿verdad? Es como diferente acá el sistema. Y entonces dije gerenciamiento de proyectos de construcción, era específicamente en la especialización, y era algo que si bien estaba orientado, y los profesores eran ingenieros, en su mayoría arquitectos, etcétera, o sea, el gerenciamiento de proyectos uno lo puede aplicar hasta su vida personal, ¿verdad? Porque tenía desde gestión de la calidad, gestión del plazo, gestión de recursos humanos, negociación, gestión de absolutamente todo, ¿verdad? Toda la gestión de todo gestión financiera, gestión de todo. Entonces, es como que el primer día, de hecho, me acuerdo el profesor dijo, todo lo que ustedes van a aprender acá, ustedes lo pueden extrapolar a su vida personal, ¿verdad? Y fue genial, fue una maestría que fue bastante amplia, yo creo que tengo todavía, o sea, muchas de las habilidades en gerenciamiento que aprendí fue ahí. Y después, o sea, después yo me fui orientando mucho más al mundo urbano, digamos, a la ciudad, a la infraestructura urbana. Yo, en verdad, cuando a mí me llaman para entrar a Senavitat, al ministerio, yo estaba postulando a 3 universidades para hacer una maestría en temas urbanos, ¿verdad? Yo quería hacer una maestría específica en temas urbanos. Yo decido cuando me llaman, bueno, aceptar el desafío, entonces dejé de lado mis postulaciones, dije, bueno, me pongo la meta y el desafío de cuando termine y deje el gobierno de retomar el estudio. Bueno, el gobierno cambió un poco mi panorama, porque ya no me fui a hacer un tema técnico de nuevo relacionado a temas urbanos, sino que de nuevo un tema amplio, pero de políticas públicas y vinculado a la rama social, y obviamente que se ajustaba también a las decisiones que yo había tomado en mi vida, ¿verdad? Pero fue genial. Yo le recomendaría a todos que intenten ir a estudiar afuera. La experiencia no es solamente por lo académico, es también la propia experiencia de conectarte con una cultura distinta, con un mundo totalmente diferente. Hay muchísimas becas, ustedes no se imaginan la cantidad de becas que se desperdician anualmente porque nadie postula, ¿verdad? No está solamente Becal, Becal está ahora con una innovación de política pública que es una opción, pero las propias universidades otorgan pero innumerables becas para que uno pueda ir a estudiar afuera. No es fácil, uno tiene que estar en internet y postulando, y las postulaciones son tediosas, hay que dedicarle tiempo, es cierto, porque te tiene que aceptar la universidad, después tiene que aceptar la beca, ¿verdad? No les voy a mentir, esa parte es horrible, ¿verdad? Te toma así como un año solamente completar todo lo que tienen que completar, pero el esfuerzo vale la pena al final, ¿verdad? Entonces yo les diría que prueben, ¿verdad? Excelente, Inge. Y creo que vamos a cerrar con la pregunta de Javier González, ¿verdad? Y que vamos a ver la palabra. Javier. Buenas noches, Inge. ¿Se me escucha? Sí, súper bien. Una consulta. Viste, generalmente los papás dicen, bueno, yo no soy todavía, no ingresé todavía a Fiuna ni nada, soy cursillista. Y, o sea, siempre dicen que uno tiene que estudiar un idioma porque en el futuro generalmente suelen elegir a personas con más lenguaje y eso, ¿verdad? Y, o sea, ¿vos qué perspectivas tenés, o sea, en razón a eso? Si es cierto o no. 100%, 100%, y me olvidé porque ustedes saben que tenía anotado para decirles eso en la presentación. Por suerte, me preguntaste esto, Javier, ¿verdad? Estudien idiomas. O sea, si puede ser inglés, mejor, ¿verdad? Pero si no, el idioma que elijan, ¿verdad? O sea, el idioma te abre puertas, pero fenomenales. Y les digo, o sea, yo me fui a España primero, después mejoré mi inglés, me fui a Inglaterra, ¿verdad? Y son mundos completamente distintos, ¿verdad?
Entonces, o sea, los idiomas son fundamentales, eso pueden compatibilizar, por ejemplo, con lo que están estudiando. Yo me acuerdo que siendo estudiante de ingeniería, nosotros con mi compañero de estudio, empezamos 2 cursos de idioma. Francés, ¿verdad? Que dejamos en el camino, o sea, ese no funcionó, pero por lo menos intentamos. Nos fuimos a la Alianza Francesa y nos hacemos la aguante también. Entonces, como éramos compañeros de estudio, nuestras agendas eran las mismas, ¿verdad? Entonces teníamos que estudiar francés, después estudiamos termodinámica, después estudiamos mecánica, lo que fuera, ¿verdad? Y también retomamos el inglés, ¿verdad? Con otros 2 compañeros de estudio también. Y fue súper bueno, ¿verdad? O sea, yo creo que los idiomas son fundamentales, y tanto como los idiomas, como la pregunta que no me acuerdo quién había hecho sobre el voluntariado. O sea, voluntariado e idiomas son 2 temas súper valorados a la hora de otorgar becas, ¿verdad? No debería ser la razón por la cual uno hace voluntariado, ¿verdad? Digo, porque ojalá que genuinamente no sea porque uno quiere obtener una beca, sino que sea porque uno ve el valor de una acción voluntaria en su comunidad y en cómo repercute, en el impacto que genera. Pero está bueno saber de que puntúa súper bien y que es fundamental también para un proceso de selección de becas el tema del voluntariado y el tema de idiomas. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias por este espacio, en serio, por el tiempo que nos diste. Y tocamos muchísimos temas bastante interesantes que dan una amplia perspectiva de todo lo que agarra la ingeniería civil en sí. Y nada, desde el equipo de FIUNA para Todos te queremos dar las gracias. También es bastante motivador escucharte así y saber como profesional todo lo que pasaste y que también todo lo que lograste, vamos a decirlo así, siendo un estudiante como nosotros también, nos inspira y nos motiva también. Así que muchas gracias, Sole, en serio. Muchas gracias, Alan. La verdad que gracias a todos los que se conectaron hoy, que siguen estaban 100 personas hasta hace 5 minutos, así que la verdad que súper honrada porque me hayan dado su tiempo. Cuentan conmigo, ustedes saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales y yo contesto todos mis mensajes, así que si tienen alguna duda, si se les quedó algo en el tintero, escríbanme. Puede ser que tarde un poco en responder, pero siempre respondo. Así que cuentan conmigo para lo que necesiten y muchísima fuerza para todos los desafíos que tienen adelante. No se cansen, sigan adelante, van a encontrar barreras, pero que eso nunca les venza. Así que mucha fuerza y gracias, Alan. Dale, muchas gracias, Inge. Y muchas gracias a todos también por prenderse. Mil gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao.